Hola, ¿qué tal? Hoy tengo de invitada a Estefanía de Spanish with Steffi y vamos a hablar sobre el boxeo. Dentro vídeo. Accede a todos mis servicios de clases online en betterинspanish.com, donde encontrarás las clases en pequeños grupos, las clases particulares one-on-one y las fast class. Hola, yo soy Estefanía de Spanish with Steffi y soy argentina, vivo en España y hace ya más de 8 años que enseño español, primero en clases presenciales en Buenos Aires y ahora online, desde que estoy en Valencia, España. Y bueno, acá encantada de estar acá con Lidia hablando del boxeo un poco porque es un tema que me encanta y que es un tema sobre el que he pensado un montón y he reflexionado y estudiado, así que me encanta hablar del boxeo. Y a mí me encanta hablar con una nativa de esta peculiaridad de nuestro idioma, que es Cada boxeante. tan amplio, claro, claro. Entonces, nada, voy a hacer una pequeña introducción para los que nos van a ver de lo que es el boxeo. El boxeo, como lo entendemos en España, es hablar de vos en lugar de tú. Pero esto no ha sido siempre así, porque, a ver, en España lo que entendemos es que es una forma antigua de hablar que antes en España también existía, pero ya no, porque como sabéis, la lengua, el idioma, pues evoluciona con el paso del tiempo, con el paso de los años, incluso los acontecimientos históricos también eh, hacen que esto cambie. Por ejemplo, antes de la reconquista de los reyes católicos en el siglo XV, pues se hablaba de vos porque había dos emperadores. Entonces, para hablar, nombrar, perdón, a los dos emperadores se utilizaba el vos. Y después de esto, cuando los reyes católicos conquistaron la península y demás, pues el voseo se daba entre las diferentes clases sociales para, para diferenciarse entre ellas. Es decir, no era lo mismo hablar con el clero, con la clase plebeya o con los estamentos del medio. Entre ellos hablaban del vos y entre los diferentes grupos de tú. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Pues que llegó la expansión de España, llegamos a Latinoamérica, nuevo continente, y ¿qué pasa? Pues que la lengua llega allí, y llega tal cual se decía en la península, ¿vale? Y ahora hemos hecho una pequeña introducción y vamos a ver qué es lo que ha pasado desde este acontecimiento hasta nuestros días, porque se sigue hablando de vos, ¿vale? Entonces Steffi nos va a responder a unas preguntas y así aclaramos todo este tema, tan amplio, hay que decir, ¿verdad? Sí. Es muy amplio. Es muy amplio, sí. Sí, sí. Entonces, a ver, Steffi, te voy a hacer la primera pregunta, que es, ¿qué es el boxeo, claro? ¿Y de dónde viene el boxeo en cuanto a Latinoamérica? Bueno, el boxeo, como ya lo mencionaste antes, es el uso del pronombre vos en vez del tú. Y esto también hace que algunos verbos cambien, Mm. ¿no? Algunos tiempos, algunos modos cambien. ¿Y de dónde viene? Bueno, como comentabas antes, viene de España, obviamente, de donde nos viene el idioma. Y lo que quisiera decir así muy, para hacerlo bien simple, ¿no? Para no meterme en detalles, es que lo que pasó, básicamente, que me explicaron a mí en su momento, cuando hice el posgrado en estudios de español como lengua extranjera, lo que pasó fue que había una zona, ¿no? Había una zona del virreinato que estaba más comunicada con España, ¿no? Donde desembarcaban más a menudo. Entonces, claro, estos cambios que se fueron dando en cuanto a la cortesía, bueno, toda esa evolución del usted, llegaban antes, ¿no? Estaban más en contacto. Y los demás que estábamos un poquito más lejos, no recibíamos tanto, no nos enterábamos, digamos. Uh -huh. Entonces, claro, en la zona de lo que ahora sería Perú, sería Bolivia, un poquito más ahí, quedó el tú,
lógicamente porque estaban más actualizados, estaban más a la moda. Y nosotros estábamos un poquito más retirados y fuimos quedando fuera de la esfera del tú, y continuamos con el vos, que era lo que hasta ese momento había, lo que originalmente se usaba. Claro, Así o sea, que sería más por proximidad, es decir, como estos países, como has nombrado, Perú y también México, has dicho, perdón, México creo que también fue bastante también, sí, sí, influenciado por también, Colombia, creo que también. claro, toda la zona que estaba más en contacto más frecuentemente, ¿no? Que tenían así más afluencia de, más comunicación, y las otras zonas, lógicamente, se fueron como retrasando un poquito en este sentido, y algunas zonas nunca lo, Claro, nunca lo tomamos no llegaron, como uso, porque claro. también es cierto que donde se implantó sobre todo, o ahora vemos, el bosque es más en las zonas más lejanas justamente a la península, como es Sí, Argentina. o tal vez, claro, lo que pasa con Argentina y con Uruguay es que no sé si será que tiene más proyección por el tema del cine o de la literatura, pero hay otras zonas voceantes, también otros países que a veces ni siquiera nosotros sabíamos que existían. Ni siquiera, nosotros También. tampoco, en España tampoco lo sabíamos y lo vamos a descubrir. Entonces, bien, pues vamos justo a eso. En qué país o países pues se utiliza el boxeo, Steffi? Bueno, esta es una pregunta muy tramposa porque no hay manera de, creo que no hay manera a día de hoy de decir exactamente en qué países. Esto es un tema que se viene revisando, es un tema recurrente de la dialectología hispanoamericana. No, no sé si decir se habla así, se vocea aquí, 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 porque nos faltan datos siempre, ¿no? Nos faltan datos exactos, pero podríamos decir que existe, que no es un uso generalizado, ojo, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en el estado de Chiapas de México, que siempre lo intento corroborar con mexicanos, y muchos me dicen que no, alguno dice que sí. Para mí es un misterio, tengo que viajar ahí porque no puedo quedarme con la intriga. Nicaragua es Nicaragua es Sí, voceante, no lo lo sé sabía. porque conocí gente ahí, vocean exactamente igual que nosotros. Qué bien, no lo Costa sabía. Rica, algunas zonas del Perú también se dice en los libros. Yo esto no. Puede cambiar o puede variar el uso del vos y del tú dependiendo también de las regiones dentro del mismo país. Por ejemplo, no es lo mismo Sí, en regiones del norte o del sur o incluso zonas rurales y zonas más, bueno, sí, cosmopolitas. varía de acuerdo a muchísimos factores, factores pragmáticos, factores sociolingüísticos, varía incluso la estructura del voceo, o sea que varía, pero en todos es voceo. Vale. O sea que para concluir esta pregunta decimos que el vos no es exclusivo de Argentina. No es exclusivo de Argentina, nosotros que nos sentíamos tan especiales, no. Es que en No es. España, claro, es lo que asociamos rápidamente. Asociamos el vos, el uso del voseo, a Argentina directamente. Sí, y es súper gracioso cuando dicen, che, vos, ¿cómo andás? Y hacen un cantito, me encanta. Y le asociamos directamente a Argentina y acabamos de ver, gracias a Steffi y a su experiencia, pues que no es solamente de Argentina, es No, muy amplio. es muy amplio. Si lo compartimos con muchos otros hispanohablantes. Vale, pues entonces hemos dicho que el vos es la sustitución del pronombre tú por vos. Sí. Pero, Steffi, tengo una pregunta. ¿Y esto en qué afecta a los verbos o a la construcción de los verbos? A los verbos, bueno, afecta a algunos tiempos y modos. En general, lo primero que llama la atención, o lo que es más evidente, digamos, es cómo cambia en el presente indicativo, ¿no? Sí. El primer verbo que vamos a aprender, que es diferente, en vez de decir tú eres, nosotros decimos vos sos. Ujú. Este sí que no hay por dónde Claro, entonces, agarrarla porque es vos sos. vos sos. Claro, Sos. entonces, por Parece el ejemplo, sois del sois. vosotros.
pero sos. sos. Y después lo que pasa es que tomamos el infinitivo del verbo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de caminar, le quitamos la R y lo reemplazamos con una S y lo acentuamos en la última, queda grave. Caminás. Caminás. Comer, comés. Salir, salís. Entonces es más fácil. Podría decirse que es más fácil, no sé, pero fácil es relativo. A ver, depende de un montón de cosas, pero sí, si lo vemos así de un punto de vista, porque también lo que noto es que en los irregulares que diptongan, en otras variedades, en la variedad voceante no diptongan en esta segunda persona. Claro, Tengo el por ejemplo, ejemplo ahora. un verbo con diptongo, el verbo doler, Claro. ¿no? Bueno, no, el verbo doler es especial porque es Ah, indirecto. bueno, sí, es verdad. Pero podríamos, a ver. Poder. ¿Cuál? Poder. Poder, claro, poder, entonces en vez de puedes, podés. Podés. Claro, ¿Podés traerme esto? Claro, al no hacer el diptongo, pues a los estudiantes le podría resultar más fácil. Podría ser así, pero bueno, hay un montón de cosas que no se puede decir que es más fácil, así. Sí. Depende de otras cosas. Porque hemos hablado del cambio en el presente, pero por ejemplo, creo que también en el subjuntivo y en el imperativo, ¿cómo sería el voceo? También, bueno, en el imperativo en vez también ocurre que quitamos esta R del infinitivo y dejamos la última vocal acentuada. Por ejemplo, de hacer, ¿no? En vez de hacer, hace. Vos hace esto. Pero también, ojo que hay algunos que cambian, que son irregulares, que en vez de, por ejemplo, ir, nosotros no decimos ve tú, sino anda vos. Ah, anda. Es el Andá. imperativo, es el imperativo del verbo ir. Ah, Sí. esto sí que es un poquito más diferente. Ahí Claro. tiene ahí sus trampitas también, sí, que no me voy a poner a enumerar porque no terminamos más, pero por ahí hay algún... Algunas trampas, como dices. Sí, Vale. sí. Vale. Pues entonces hemos dicho que en presente cambia, en subjuntivo cambia también y en el imperativo también, siempre del modo indicativo, ¿verdad? Sí, sí. El tema con el subjuntivo es un poco, a ver, yo lo estoy escuchando últimamente igual que el subjuntivo de tú. Por ejemplo, que no hagas eso, que no vengas, que no digas, está diciendo la gente. Pero antiguamente, o sea, creo que lo he visto en la literatura sobre todo, antes se decía, no vengas, no hagas, no tengas. Claro, ¿Sí? sería lo lógico. Es lo Sí. lógico cuando dices, si hablas en español con voceante, pues sería que no hagas. ¿No? Que no hagas eso, que te dije que no hagas eso. Pero a ver, ahora creo, no sé, es mi impresión, que está un poquito mal visto ese uso, como que suena un poquito brusco. Entonces, se está escuchando mucho el subjuntivo igual que el del tú. Pero bueno, tal vez es una impresión mía, no sé. Sí, a ver, es como hemos dicho al principio, que al final el idioma, la lengua evoluciona y cambia. Entonces, Sí, seguramente podemos encontrar a personas que lo dicen como antiguamente, como estás comentando tú, y seguramente a lo mejor incluso a los jóvenes, no sé, se me ocurre, que introducen un poquito más, a lo mejor la variante española en cuanto al sí, voceo. aparte se están poniendo de moda un montón de palabras, esto aparte, y de expresiones de España que yo estoy escuchando y me quedo como dicen, es una cámara de la hostia, dicen. Digo, ¿qué? Pero porque está bueno decir así, como Claro. así que sí, por suerte como que el idioma se va Sí. contagiando y a mí me encanta, es fascinante. Sí, la verdad que sí. Lo es. Y Sí. dependiendo de con quién hables, ahora tú, porque eres argentina, pero con Colombia tengo una amiga venezolana que también hablamos de estas cosas y es muy interesante. Es buenísimo, para el que le gusta. Claro. Y a ver, entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta y es, según tu experiencia como profesora de español, pues a ver, ¿qué dificultad encuentras en los alumnos o facilidad
a los alumnos que quieren aprender a hablar de voz o el español voceante. Bueno, a ver, generalmente el que quiere aprender a vocear es porque va a ir a una zona que conoce como voceante. Las zonas más famosas por lo menos que me llega a mí la gente que dice, quiero hablar como, me dicen, por ejemplo, quiero hablar los adolescentes, como Violeta, o quiero Claro, hablar como Soy Luna, o quiero claro. hablar como Lali Espósito. Claro, para quien no lo sepa, estas son series de televisión muy conocidas. Sí, sí, de Argentina. Entonces, claro, como les gusta la serie, de repente quieren hablar así porque quieren ir a Argentina. Es el caso de muchos alumnos de Israel, Ujú. porque hay una gran comunidad israelí en Argentina también. Entonces el alumno que quiere aprender voceo creo que tiene muy claro a dónde quiere ir o qué es lo que le gusta o por qué, pero realmente no creo que sea la norma general, porque la mayoría quiere como algo más que se hable en todos lados, ¿no? Entonces, sí, es cuestión de gustos, de decisiones, de objetivos, y como fácil, a ver, fácil o difícil depende del entorno en el que estés, ¿no? Si vas a vivir en Madrid, Claro, no sé si no tiene te mucho sirve, sentido claro. aprender la variedad voceante, tal vez sí, ¿no? ¿Por qué no? Pero si estás en Buenos Aires, Al final nos entendemos, quiero decir que eso no claro, impide claro, que haya comunicación y que un español de España se entiende perfectamente con un sí, español, quiero decir, el idioma de por Argentina. supuesto, por Pero claro, supuesto. lo que estás diciendo, que al final si vas a ir a Madrid o a Valencia y da igual, o a Colombia y no habla, a Bogotá y no hablan el vos, pues sería mejor otro tipo de Sí. aprendizaje español, ¿no? Depende de los objetivos que Claro, tengas, ¿no? Y depende de cómo, a lo mejor tu proceso de aprendizaje está tan avanzado que ya tu identidad en ese idioma claro. es esa y no la puedes cambiar. Eso es importante también. En Buenos Aires tenía muchos alumnos que habían empezado a aprender en Barcelona y continuaban hablando así. No les puedo decir, no, está mal. No, claro, Continúan así porque es su identidad en español. Y se sí, enriquecen con otra variante, ¿no? sí. Más variantes, más. Es importante lo que dices de la identidad. Cuando tú empiezas a aprender un segundo idioma, como en este caso el español, evidentemente si lo aprendes de Argentina o de México, al final te queda ese primer contacto con la lengua y es no difícil, sino, bueno, sí, puede ser difícil cambiarlo, cambiar este registro si luego de repente vas a España o a otro país. Hay gente que lo cambia, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo creo que es bastante parecido a la experiencia del hablante nativo, ¿no? Yo, por ejemplo, no quiero dejar de hablar como siempre hablé, porque Ujú. creo que forma parte de mi identidad, pero tengo compatriotas que sí, que han cambiado y no pasa nada. Ahora se sienten más de Integrados. aquí, tal vez, y bueno, quieren. Sí, no, yo me siento muy integrada, lo que pasa que es como que esto es mi parte de mí, es mi manera de hablar, entonces continúo así, pero bueno, no es algo que es determinante, ¿no? Si aprendiste a vocear, nunca vas a hablar de tú, no, también No, puedes no, no. hablar como quieras, con todo, Claro, ¿no? claro. Puedes conocer de todo y... Sí, nosotros tenemos un amigo que vive, ya lleva viviendo, no sé, como 5 años en Chile y se le nota, claro, él es español y lleva ya tanto tiempo en Chile que evidentemente pues coge expresiones, Sí. acento y todo de allí, pero la gente cuando vuelve a España de visita, pues no entiende por qué habla así. Bueno, pues es normal, porque al final tú estás en un sitio que no es el tuyo, que te tienes que adaptar y que aunque no pierdas tu identidad, como dice Estefanía, como dices Steffi, pues por otro lado, a ver, también tienes que adaptarte un poco. Sí, sí. Si no te entienden diciendo una expresión española y resulta que con tu expresión que has aprendido chilena, en este caso, pero argentina, por ejemplo, sí, pues la vas a usar, Claro, exacto, y no pasa nada, no es grave. efectivamente. Te entienden al final. Efectivamente. Pues yo creo que hasta aquí eran todas las preguntas.
No sé si quieres añadir algo más, voy a echar un vistazo aquí a las preguntas. Sí, hemos hablado de todo. Está todo claro, espero que esté todo claro para los que nos vean y Sí, que les haya gustado. o que dejen preguntas si tienen alguna duda, porque es un tema que no se agota nunca Es cierto. y siempre surge alguna polémica. Yo las veces que he hablado de esto, hay gente que está en desacuerdo, muy bien, me parece, hay gente que se pelea, hay gente que... Porque Pero, hay también, siempre ha habido como un aura alrededor del voceo de que es algo que es incorrecto. pero en esto hablas de Latinoamérica. Hablo de Latinoamérica, de España, hablo de gente, particularmente sin importar de dónde, de gramáticos que han hablado en Ah, contra, incluso durante una época en Argentina se intentó combatir en las escuelas mucho el voceo y el yeísmo, que ujú. son nuestras dos Sí, sí, peculiaridades. sí, no olvidemos. Yo creo que tuve alguna maestra de la vieja escuela que nos decía que era la llave, no la llave. Nosotros nos quedábamos, viste, con 5 o 6 años. ¿Por Ya, qué dirá así la maestra? ¿Viste? Si todos en casa decimos la llave. claro, No funcionó, no funcionó en normal. nuestro caso. Pero, por ejemplo, en el caso de Chile, con la gramática de Andrés Bello, Sí, esto lo he él leído. trató de educar a la gente en que el voceo no estaba bien. Entonces se logró parcialmente, porque les quedó un tú y les quedó un voceo ahí cojo, medio raro, ¿no? En vez de Ujú. querés, querís, Qué asís. raro. Sí, 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 se quedó ahí como con una patita. Pero bueno, ahora es la característica del voceo de Chile o de no es un voceo, se vocea en zonas, pero quedó ahí medio. Claro, es que entonces podemos decir que hay como tres grandes diferencias de esta particularidad, que es la América Latina que tutea, es decir, América Latina tuteante, América Latina que es solamente voceante, que yo creo que esa se localiza justamente en Río de la Plata. Nosotros somos totalmente voceantes, sí. Claro, Aunque mira, el Uruguay también es de Río de la Plata y ellos tienen más que nada un voceo verbal. Y escrito esto, no. no, no, sí, escrito. Me refiero a que cambian el verbo, pero no el Ah, ok, pronombre. perdón, pensaba que El decía. pronominal y el verbal. Ellos, y yo lo sé porque mi abuela y mi mamá son uruguayas, mi abuela casi siempre decía, tú querés. Ujú. Y mi mamá ya dice vos, no sé si es Pues, porque se mudó a Argentina, pero esto se escucha en Uruguay, se dice tú haces, tú querés. ya, es ¿No? raro. Entonces es como todo un mundo, Es la ¿no? Nunca mezcla se puede entre, afirmar. claro, es la mezcla entre el verbo con el pronombre tú y el pronombre tú en sí. Sí, sí, por eso voceo pronominal, voceo verbal, voceo completo, como tenemos en Argentina. Menos en el norte hay alguna zona que sí que es nunca me acuerdo bien si es pronominal o verbal. Creo que es Santiago del Estero que ellos también hacen un vos quieres o un tú querés Ujú. ahí mezcladito. Claro, es justamente Pero lo que sí, iba a decir ahora, que luego está la América que tutea y vocea a la vez. O sea, en serían zonas, las tres posibilidades. La América exacto. tuteante, América solamente voceante y luego la América que está los dos. Sí. Entonces, es bastante, como Sí, decía, sí. amplio. Está también separado en algunos lugares, en algunos casos, el voceo como algo marginal, Ah, ¿he visto? En nuestro caso tiene bastante prestigio porque hay muchos escritores que han voceado cuando escribían. claro. Está Cortázar, que él nunca tuvo Sí. problema en vocear, por ejemplo. Pero hay países en los que quedó ahí como un... Ah, Sí, entonces como es un tema, eso sí. también. La verdad que sí, que es bastante amplio. Pero bueno, creo que así puede resolver algunas preguntas, algunas dudas, por lo menos a mí y incluso a gente de España que creemos una cosa y luego es otra. Y sí, no, sí, es simplemente por el desconocimiento, nada más. Sí, sí. Bueno, nos pasa también con el vosotros. Es Ah, que estamos lejos y no sabemos bien cómo es y hasta que no lo conocemos. bueno, pues nada más, simplemente agradecer a Steffi por este tiempo, por su conocimiento y su simpatía
para aclararnos las dudas que aparte yo personalmente tenía, pero seguro que los que nos ven también. Y muchas gracias, Estefi. No, por favor, gracias a vos, Lidia, a vos, por invitarme y bueno, ojalá que sirva para ampliar un poquito el panorama. Sí, vale, pues si nos dices dónde te pueden encontrar, por si alguien está interesado en contactar contigo y aprender español rioplatense. Dale, o no, o rioplatense o no. Bueno, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, siempre como @SpanishWithSteffi, Spanish with Steffi con Y, y también en un grupo de Facebook, Aprender Español de Argentina. Genial, muy bien. Pues muchas gracias por todo, Estefi. Y Gracias hasta a la vos. próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle a like y puedes suscribirte a mi canal y también a la newsletter, donde comparto material exclusivo para tu aprendizaje de español. Y si crees que a alguien más le puede gustar, no dudes en compartir. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.